empresas, una especie de nubecita, ¿verdad? Sobre todo para aquellas empresas cuyo rendimiento de los activos era mayor que el rendimiento de la deuda. Entonces, en este modelo, ¿verdad? Tenemos solamente como dos grupos de empresas. Las empresas rentables están acá y las empresas menos rentables están acá. Ahora, en presencia de impuestos personales, ¿cómo cambia ese gráfico? Podemos encontrar una empresa aquí. Podríamos encontrar una empresa que esté ubicada acá. Antes decíamos que no, ¿verdad? Antes decíamos que no. Digamos, antes sí podían existir unas empresas acá donde RA fuese igual a RD. En ese caso, digamos, la empresa era indiferente, ¿verdad? Entonces, pero decíamos que esa indiferencia la teníamos que resolver, ya sea moviéndose para acá, para estar con este grupo, o moviéndose para acá. Bien, entonces en ese caso no podían existir empresas en el medio. O estabas aquí o estabas acá. Bien, ahora, en presencia de impuestos personales, ¿podríamos encontrar alguna empresa aquí? No, podríamos encontrar, por ejemplo, en este caso, podríamos encontrar una empresa perfectamente que esté ubicada acá. Podríamos encontrar una empresa que está acá, donde, si bien es una empresa rentable, es una empresa que, dado la estructura fiscal, no esté por acá, no le convenga tener tanta deuda tampoco, porque no tiene tantos beneficios. Fíjate que aquí en este ejemplo, la mitad de los beneficios del endeudamiento se los lleva el fisco a nivel personal. Pero entonces eso quiere decir que el nivel de endeudamiento pues no genera tanto valor, por lo tanto yo podría tener unas empresas por aquí, podría también tener unas empresas por acá. Bien, entonces esto, la implicación que tiene es que vamos a tener cosas, ahora sí vamos a tener una que va a depender de la estructura fiscal. Bien. Por ejemplo, si ustedes, ¿por qué lo dibujo de esa manera? ¿No? Porque si yo digo que la estructura fiscal es esta, nos llegaríamos al primer gráfico. ¿Se acuerdan que era un gráfico de puros puntos acá? ¿No? Si digo que la estructura fiscal es negativo, estaríamos todos aquí metidos, ¿verdad? Si genero un gráfico que es positivo, pues probablemente todos estarían aquí arriba. Sin embargo, si ustedes ven en la tabla 15.3 de aquí de marzo, se van a dar cuenta que en todas las estructuras fiscales en ese periodo analizado, desde el 71 hasta el 2005, siempre es positivo, pero en la magnitud de G cambia. Bien, por lo tanto, por eso es que lo dibujo de esta manera, ¿no? Donde pareciera que hay ciertos beneficios en términos fiscales, en términos netos de impuestos personales, lo que haría que las empresas estén ubicadas sobre una recta creciente, con pendiente positivo. Bien, pero ¿por qué no todos están allí? Bueno, porque hay algunas empresas, como estos impuestos personales también depende del tipo de inversionista, habrán algunas empresas que no le conviene estar aquí arriba siempre, entonces podrían estar por acá abajo o por el medio, etc. Bien, de hecho, podríamos simplemente sustituir este gráfico por este. Podrían estar sobre un lado de esta recta. Bien. Digamos, viendo esto, lo que haría que la práctica fuera de esa forma serían razones diferentes a las que estamos discutiendo ahí. Digamos, en un orden, como lo miramos la otra vez, el gráfico debería ser ¿es a maximizar el valor o a quedar en deuda porque es lo más conveniente para la sí, lo que pasa es que esto no es igual para los impuestos. Los impuestos de las empresas, es decir, esta relación no es igual para todas las empresas. Por varias razones, porque las empresas no pagan, todas las empresas no pagan la misma tasa de impuestos. Acuérdate que lo que demuestra la tabla 15.3
3 son impuestos promedio, pero no todas las empresas pagan la misma tasa de impuestos. Y a nivel personal, no todos los inversionistas pagan la misma tasa de impuestos. Pueden haber inversionistas exentos de impuestos. Entonces, esa diferencia que existe entre no solo las empresas, sino los inversionistas que compran títulos de esas empresas, ya sean deuda como capital, hace que uno no pueda decir que todas tienen que estar aquí o todas tienen que estar acá. Uno, viendo el gráfico, puede decir que en promedio hay ciertos beneficios fiscales del endeudamiento, beneficios netos ya incorporando los impuestos personales, pero que esos beneficios hacen que todas las empresas estén en algún punto sobre esta regla. ¿Bien? No, porque para algunas empresas, como esto es en promedio, para algunas empresas puede darse que el G sea menor que 0, ¿no? Para algunas empresas, para algunos inversionistas. Entonces esas empresas están en el campo. ¿Bien? Bien. Sin embargo, en promedio sí hay un beneficio del endeudamiento. De todas maneras, en promedio, mirando esta tabla, G siempre es positivo. Por lo tanto, en promedio, uno tendría que pensar que están en algún lado de esta regla. ¿Bien? Y como G es positivo, uno probablemente forzaría a las empresas a tener un nivel de endeudamiento positivo, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué pasa con el otro supuesto? Supongamos que ahora existen costos de quiebra. Bueno, hasta ahora las empresas podían quebrar, pero la quiebra no era otra cosa que una transferencia de propiedad, ¿no? Era una simple transferencia de propiedad. Uno iba al banco, le decía, banco, no pude pagar los intereses, entonces el banco dice, bueno, no importa, entonces dan las llaves de la empresa, entonces ahora yo soy el dueño de la empresa. Pero no había ningún costo. Sin embargo, en el mundo real, obviamente cuando las empresas quiebran se generan muchos costos de quiebra. Hay como dos categorías de costos de quiebra. Una categoría que podemos llamarla costos directos de quiebra, que la evidencia empírica me indica, al menos en los Estados Unidos, donde existen estudios sobre este caso, indican que esto es aproximadamente un 3% del valor de mercado de la empresa. Bien. Y que estos costos directos de quiebra son los primeros costos que a uno se le viene a la mente, ¿verdad? Costos de los abogados, ¿verdad? Tenemos que asesores, abogados, uno que otro profesor de finanzas que a veces, aquí no tanto, pero en los Estados Unidos a veces invitan a los profesores de finanzas a crear un plan o al menos revisar el plan de reestructuración que hacen las empresas cuando están en problemas financieros. Hay costos legales, ¿no? Por ejemplo, acá en Colombia hay una ley de quiebras que antes era la 550, ya sé que ahora eso no existe, ahora otra es la 1005, no me acuerdo cuál es. ¿Alguien sabe cuál es la ley de quiebras acá? 1116, que esa es la que viene, lo que antes era la 550. Que, bueno, pero ir a acogerse a esa ley, ir a la superintendencia de sociedades, etcétera, uno generalmente va acompañado, ¿verdad? Va con sus abogados, etcétera, y eso obviamente no lo hacen gratis. Hay costos laborales, en el caso de liquidación, etcétera. Bueno, si hay que liquidar a los empleados, pues eso genera un costo, un impacto directo en el flujo de caja. Bien, ahora, en Estados Unidos, que se han hecho estos estudios, dicen que estos costos directos no son tan importantes. ¿Tan importantes para qué? Tan importantes para poder predecir el nivel de endeudamiento de las empresas. En otras palabras, una empresa que tenga miedo de quebrar, si los únicos costos de quiebra son los costos directos de quiebra, ese 3% no va a afectar mucho su decisión de endeudamiento, de cuánta deuda tomar. Bien, entonces tiene que haber otros costos de quiebra que sean más importantes que los costos directos. Bueno, sí, los costos indirectos. Los costos indirectos. Y estos son aproximadamente, creo que entre el 20 y 30% del valor de mercado de la empresa.
Bien, y estos costos indirectos sí son mucho más importantes. Bien, y difíciles de medir. Algunas precisiones con respecto a eso. Voy a borrar esto un momento. Algunas precisiones con respecto a esto. Estos costos directos generalmente se supone que es cuando la empresa ya quiebra, es decir, la empresa se declara en quiebra. Bien, o cuando la empresa le dice al banco, a sus acreedores, etcétera, dice: mira, estoy en proceso de reestructuración. Bien, ya aquí, digamos, la empresa está en quiebra, por así decirlo. Estos son los costos justo antes de llegar a ese momento, lo que se llaman los costos de tensión financiera. Bien, esto es lo que se conoce en la literatura como financial distress o tensión financiera. Es decir, es ese momento que vive la empresa justo antes de entrar en un proceso formal de quiebra. Ahí es donde se generan los costos indirectos de quiebra. Bien, hay muchos, ¿no? Son muchos los costos indirectos de quiebra. A ver, ustedes, ¿qué costo indirecto de quiebra puede generarse? ¿Quién es el primero que se da cuenta que la empresa está en problemas financieros? El banco, ¿cierto? El principio financiero número 1, riesgo de rendimiento. Si el banco tiene riesgo, aumenta el riesgo de que la empresa a la cual le prestó va a quebrar, ¿qué es lo que primero hace el banco? Aumenta la tasa de interés. Bien, a corto plazo. ¿Ah? A corto plazo. Exacto. Y generalmente lo primero que hace es, cada vez que yo voy a hacer este rollover, ¿verdad? Que es el rollover que supuestamente estamos siempre haciendo en este tipo de empresas, en el modelo que estamos generando, ese primero el rollover quizás te lo hace, pero a una tasa de interés más alta. O peor aún, no te hace un rollover, es decir, no le doy más financiamiento, págueme toda la deuda. O liquida las garantías, etc. El primero que generalmente se da cuenta de los problemas financieros de la empresa es el banco. Y entonces el primer costo de quiebra es el aumento del costo de financiamiento. Aumenta el costo de financiamiento. Para saber cómo eso afecta el valor de la empresa, acuérdense que el valor de la empresa, ¿cuánto vale una empresa en términos generales? El valor de la empresa con deuda, ¿cuál es el valor de la empresa con deuda? Es la sumatoria de unos trenes o si quieren podemos seguir utilizando el modelo que veníamos utilizando ahora. El valor de la empresa sin deuda más G por D, ¿verdad? De acuerdo al modelo que venimos utilizando. Y el valor de la empresa sin deuda sabemos que es EBIT más G, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Claro, lo que pasa es que cuando digamos, si esto no lo podemos mirar de esta manera, porque yo lo que quiero llegar es el flujo de caja, ¿bien? Y este es el net operating profit, pero acá tenemos que incluir los intereses cuando bueno, pero lo podemos dejar o podemos hacerlo de la siguiente manera, utilizando el WACC. Bien, entonces yo voy a valorar la empresa con deuda de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, también con el WACC. Ahí estamos ignorando el tema de los impuestos personales, pero ignoremos por un instante. Entonces decíamos que era el EBIT después de impuestos, pero para incluir el tema del financiamiento podemos descontarlo al WACC. Bien, y si dejamos todas las otras variables constantes y solo aumentamos RD,
si DRD aumenta, el WACC aumenta también. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, aumentos del WACC quiere decir que van ahora a disminuir